Pero hoy me gustaría que nosotros tengamos los fundamentos de la adoración. Para entender lo que es la adoración hoy, como nosotros la vemos, cómo la experimentamos, necesitamos conocer lo que sucedía en el Antiguo Testamento, porque es muy diferente a cómo nosotros tenemos accesible la forma de adorar a Dios hoy a través del sacrificio de Jesucristo. Ok, so me gustaría que por un momento vayamos al Antiguo Testamento y podamos explorar qué cosas hay similares y qué cosas hay distintas en lo que era la adoración del pueblo de Dios, ¿verdad? En esos tiempos. Me gustaría que hablemos, por ejemplo, de Moisés, Salomón, el exilio, Jesús y la iglesia. Son unos puntos que vamos a ir tocando. Ahora, eh, Gima, estoy buscando por aquí que se me movieron los slides, pero tú estás bien ahí. Este, el, ajá, vamos ahí. Las tres bases de la adoración. Jerry Bridges dijo que la adoración es el acto específico de rendirle a Dios gloria, majestad, honra y dignidad que son suyos. La adoración es darle a Dios lo que él merece y exaltar quién eres, ¿verdad? La alabanza, para hacerle esa distinción, la alabanza hablamos que son cuando se habla de los atributos de Dios, ¿verdad? Podemos alabar a una persona, podemos alabar un objeto, lo que sea, porque podemos decir, wow, por ejemplo, Gabito, tú eres excelente en hacer esto, tus cualidades son, ¿verdad? Pues yo estoy alabando lo positivo que él tiene. La alabanza a Dios lo que hace es que resalta las características de quién es Dios. La adoración requiere nuestra relación con Dios. O sea, toda persona puede alabar, pero para adorar a Dios se necesita tener una relación con Dios, conocer el corazón de Dios para poder darle adoración. Entonces, tenemos aquí en el Antiguo Testamento, cuando lo vemos, tenemos que la adoración giraba alrededor del templo. Era dirigida por una persona y también era individual y comunitaria. De esas características, ¿ustedes piensan que todavía tenemos alguna hoy o no? La adoración es individual y colectiva, es dirigida por una persona y gira alrededor del templo. Hoy, micrófono a Gabito, por favor, que va a contestar. Yo pienso, ¿verdad?, que quizás para algunas personas gira alrededor del templo, porque, ¿verdad? Sabemos que es un estilo de vida y algo que hacemos comúnmente, pero quizás algunas personas esperan a llegar a la iglesia o al templo para entonces expresarle al Señor lo grande que es, para entregarse, ¿verdad? En ese momento por completo a Dios y pues debemos hacerlo en todo tiempo. Excelente. Es una realidad de que muchas personas quizás todavía piensan que el templo es el único lugar de adorar a Dios, pero no debería ser así, porque gracias a Jesucristo nosotros podemos adorar a Dios todos los días de nuestra vida, donde quiera que estemos, ¿verdad? Quizás también muchas personas pueden verla que es dirigida por una persona aún, porque quizás dependen del ministerio de adoración y de la música para, ¿verdad? Quizás se limita en eso en la adoración, pero la realidad es que nosotros tenemos libre acceso a la presencia del Señor gracias al sacrificio de Jesucristo. Ahora, la adoración sí sigue siendo individual y colectiva. Ese es el único ahí de esos tres atributos o esas tres bases que continúa de la misma forma. Nosotros adoramos de forma individual y adoramos de forma colectiva, ¿verdad? Próximo, por favor. Ok, aquí tengo un ejemplo de lo que son, cómo fue modificándose o cómo fue alterándose la adoración y los actos de adoración. Tenemos Adán, de Adán hasta Jacob. Tenemos Caín y Abel. ¿Qué hicieron Caín y Abel? ¿Qué se les pidió? Ofrendar, ¿verdad? Sabemos ahí lo que pasó en la primera ofrenda de la humanidad. Dios acepta la de Abel, que tenía calidad y fe, y rechaza la de Caín, ¿verdad? Eso lo hemos tocado por encimita. También tenemos el acto de Noé. Después del diluvio, Noé levanta un altar y ofrece holocausto. Hablamos de Noé en la clase pasada, ¿verdad? De su obediencia y de lo que hizo, pero esto es luego de eso. Dios le recibe como aroma, recibe el aroma como adoración. Tenemos a un Abraham que construye un altar
en Siquén al recibir la promesa. La adoración responde a la revelación de Dios. Eso era lo que mencionábamos ahorita. Dios se revela y nosotros respondemos a Él en adoración. Y también tenemos a Abraham e Isaac. ¿Recuerdan que lo hablamos en la clase pasada también? ¿Alguien me puede dar un resumen de eso? ¿Qué sucedió con Abraham y con Isaac? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿A dónde fueron y qué hicieron? Abraham e Isaac, padre e hijo. Fueron a sacrificarlo al hijo. Dilo, por favor, dilo rapidito ahí con el micrófono. Abraham iba a sacrificar a su hijo como un acto de eso mismo, de obediencia y adoración a Dios. Perfecto. Rosy, ¿quieres añadir a eso o eso era lo que...? Sí, esencialmente que Dios le dio una instrucción a Abraham que rompía sus expectativas y su comprensión, porque ese era el hijo que Dios le había prometido y ahora le estaba pidiendo que se lo sacrificara, se lo entregara, todo lo que él más amaba y esperaba y como venía de Dios, Lo pero más Dios se lo está precioso para él. pidiendo y va al monte Moriah a entregar a su hijo, pero Dios lo detiene y recibe su adoración, la intención de su corazón almost performed Ujú. físicamente. Exacto, él estaba listo para hacerlo y lo bonito de eso es que, no bonito, porque no fue un acto bonito, pero él dice, quédense aquí, que mi hijo y yo vamos a adorar. O sea, él reconocía que la adoración cuesta. Hay una canción de Gateway que dice, y lo creo que lo había mencionado, no ofreceré nada que no cueste, me has dado más de lo que merezco. Yo me imagino en la mente, Abraham con ese sentido de como que me estás pidiendo lo más que yo amo, lo que tú me entregaste, pero yo no puedo amar lo que tú me entregaste más que amarte a ti. Y eso es la adoración. Es saber decir que si mañana Dios me dice, ya no puedes tocar, ya no puedes cantar, la amistad con Él va a ser suficiente para yo seguir amándolo y adorándolo. O solamente lo amo porque me dio un regalo y algo lo puedo utilizar. Son preguntas difíciles. La adoración cuesta. Eric, por favor, ahí rapidito, que yo creo que unos videos. Yo creo que Dios, para las personas que adoradores, Dios escoge a las personas, Dios sabe a quién le pide las cosas, porque Dios no es Dios es un Dios de orden, no es un Dios, ¿verdad?, que actúa a lo loco. Igual rapidito es el caso de cuando él le dice a Satanás que le pregunta por Job, le dice, vete, porque él sabe, o sea, como que él identifica ya de antemano y delega como que no todo el mundo puede hacer ciertas cosas, pero Dios sabe quién las puede hacer y quién no. Ok, muy bien. Le voy a pedir a alguien que me pueda buscar, por favor, Génesis 28, del 10 al 22. Génesis 28, del 10 al 22. Y que me lo pueda leer con el micrófono, por favor. Génesis 28, 10 al 22. Dice lo que es, güey. Génesis 28, del 10 al 22, dice: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y así volviere en paz a mi casa, a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso es algo que a mí me parece como que increíble porque hay muchos primeros en estos versículos. Hay algo que me gusta mucho y es que él sintió, creyó y vio que Dios estaba ahí. Entonces su adoración comienza porque él dejó de estar como en modo avión y reaccionó a que sintió algo, a que vio algo, esa curiosidad, ¿verdad? O ese deseo de reaccionar a la presencia de Dios, porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia y estamos ya en modo automático, modo, me voy a inclinar, oro, las canciones sé que van a ser una rápida, dos lentas, ofrenda, esto, ¿verdad? Es la liturgia de la iglesia, pero a veces eso nos pone en modo automático. Y venimos ya con esa mentalidad de que esto es lo que va a pasar en el culto. Yo puedo predecir todo lo que va a pasar en el culto, pero no hay ese nombre por Señor, yo quiero ver qué tú vas a hacer hoy, porque quizás están pasando cosas a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Es algo que yo aprendí de Yachira Guillini, que ella decía que a ella en una ocasión, Marco Barrientos, le dijo, tú diriges la adoración muy bien, pero cierras mucho los ojos. Y ella se quedó como que, "Pero, ¿qué pasa?" Y le dice, no estás pendiente a lo que está pasando en la habitación. Entonces nosotros sí estamos en comunión con Dios, pero tenemos que mirar qué está sucediendo a nuestro alrededor, porque pueden estar pasando 1000 milagros pequeños y nosotros no vimos ninguno y dijimos, ay, fue un culto más. Pero cuando vemos ese despertar de que sucedió algo, de que mira, Dios le está ministrando a alguien, qué bueno, gracias Señor, gloria a Dios, eso provoca una actitud de adoración y de exaltar el nombre de Dios. Y esto es lo que vemos aquí a través de Jacob, que dijo, espérate, aquí Dios está, espérate, aquí yo siento, aquí yo veo, aquí yo percibo que está sucediendo algo. Y a causa de eso es que comienza a suceder lo demás. Dice, cuán terrible es este lugar. Y otra traducción puede decir, cuán temible. Y dice que también lo compara con Isaías 6 del 3 al 5, que el profeta ante la gloria de Dios cae de rodillas, reconociendo la presencia de Dios. Ya probó y dijo, espérate, Él es santo, ¿verdad? Lo podemos ver como esos encuentros con Dios donde podían decir, ya, espérate, pero es que tú eres santo y yo soy tan impuro y yo soy tan imperfecto. Y Él lo reconoce en este momento. No es un temor de miedo como tal, es reconociendo que Dios es grande y Él es pequeñito. Que Dios es santo y que Él es pecador. Y eso es la adoración, reconocer la posición de Dios y reconocer nuestra posición. Rocío. Observo que el momento que estamos mirando ocurre, obviamente, pues mucho después de que él pidiera o negociara obtener la bendición de Dios. Pero en esta ocasión, él está estableciendo un pacto con el Dios de la bendición, pues que es lo que traías al principio. Más importante es Dios sobre las bendiciones que Dios da, que las bendiciones que Dios da. Ahí él entonces establece el pacto del Dios al cual le servía su papá y su abuelo. Pues, ok, yo crecí bajo esto, pero ahora yo decido escoger que tú eres mi Dios. Ya no solo el de mi papá y el de mi abuelo, mi Dios. Y entregarle, entonces ya no era pedirle bendición, era entregarle de lo que Dios le había dado, porque dice que iba a apartarle un diezmo para él. Exactamente, para allá vamos. Eso es bien importante. Él dejó de ser nieto y bisnieto de Dios y se convirtió en hijo de Dios, en hijo de Dios. Decidió, ¿verdad? Quizás cerrar esa distancia que había. Podemos decir un de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es lo que está experimentando en ese momento. Y eso es algo que va sucediendo como de forma gradual. Y también dice que preparó un lugar para Dios. Y es la primera vez en la Biblia que a alguien le llama un lugar
casa de Dios. La primera vez en la Biblia que se le llama a un lugar casa de Dios es esta ocasión con Jacob. Él no llegó a un templo, él eligió uno. Le dijo, este va a ser. Y aquí es que va a ser. Entonces, ahí es que comienza la semilla del concepto de lo que es el tabernáculo y el templo, de un lugar determinado para dar adoración a Dios. Entonces, ahí él hace su voto y compromiso, levanta una piedra como altar y promete, si Dios me cuida, este lugar va a ser su casa. Este lugar es para él. O sea, adorar significa comprometerse con Dios. Es decirle a Dios, aunque no lo sienta, yo consagro mi vida y todo lo que soy para ti, exclusivamente para ti. Entonces, ahí vamos a los diezmos. Los diezmos como respuesta. Él promete devolver a Dios el diezmo de todo lo que Dios le dé. Y eso es un acto de mayordomía, porque la mayordomía es parte de la adoración. Lo hemos hablado en las semanas de mayordomía, cuando se hablan, y no es necesariamente que fuera dinero, porque en esta ocasión no se está hablando de dinero. Él está hablando de las cosas que Dios le da. Puede ser que Dios le dio ganado, que Dios le dio diferentes cosas, y Él le devuelve el diezmo, el 10% de todo lo que Dios le dio. No le está diciendo, yo te voy a dar tanto dinero, yo te voy a dar tanto, no. La mayordomía no siempre es de dinero, es de saber utilizar los recursos que Dios nos da en todo. Yo tengo que ser mayordomo de todo en mi vida. Y de eso es lo que se habla aquí. Jimari, si podemos pasar, por favor, al próximo. Puedes darle a la flechita ahí. Ok, Jacob, José y tú. Mire, ¿cómo tú dices? Pero ¿y tú? Entonces, aquí tenemos unas características que vemos de estos hombres que decidieron rendirle culto al Señor y darle adoración. Tenemos un Jacob que duerme en el desierto solo, huyendo, sueña con una escalera al cielo. Dios está ahí. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía hasta que fueron abiertos sus ojos. Eso es lo que estaba hablando. Y levanta una piedra como altar. Pero también tenemos a José, que es vendido como esclavo por su familia, pero el Señor estaba con él aún en la cárcel. Y decidió darle lo mejor a Dios aún en la cárcel. Fue buen mayordomo de todo lo que tenía aún en la cárcel. Nuestra condición no siempre va a ser la adecuada para dar la adoración a Dios. Pero cuando sintamos que estamos en el pozo o que estamos en la cárcel, tenemos que darle lo mejor a Dios, la mejor parte. Su fidelidad diaria era una forma de adoración y Dios usó su historia para rescatar a muchos. Entonces quizás tú no tienes que hacer cosas bien grandes, simplemente obedecer a Dios donde quiera que estés. Te puedes sentir que el trabajo es una cárcel, pero si Dios te tiene ahí, dale lo mejor a Dios. Puedes sentir que los que te rodean están en contra de todo lo que tú proclamas, pero ahí es donde tú demuestras que tú eres un hombre y eres una mujer de Dios. Eso es adoración. Obediencia. Si vamos a definir adoración con algo, obediencia. Y obediencia radical. No obediencia de que me conviene ser obediente aquí, no. Es obediencia cuando no nos conviene tampoco según lo natural. Entonces, podemos ver que José hizo actos de adoración a través del sufrimiento. Podemos ver un acto de el adorador y el adorado. Eso lo vemos a través de la vida de José, pero lo llevamos al ámbito de Dios, ¿verdad? Sabemos que los hermanos de José se postraron delante de él por la palabra que Dios le había dado. Y eso para muchos, si lo tratamos de explicar, puede parecer idolatría en cierto sentido, pero es que es una imagen, ¿verdad? Y ahí podemos entrar un poquito más profundo, pero me gustaría que enfoquemos la adoración en yo soy quien adoro, yo soy quien me postro, yo soy quien me humillo, y Dios es el adorado. El adorado es Dios. Él es el único que merece la gloria. Entonces, una postura interna y externa, y hallamos, esto es bien importante, misericordia como respuesta. En la adoración es por la gracia de Dios y por su misericordia que nosotros lo podemos hacer. Porque si no hubiese misericordia de parte de Dios, nosotros todos estaríamos muertos.
y no tendríamos la libertad de adorar a Dios ni de levantar su nombre porque simplemente no lo merecemos. La adoración que agrada a Dios está acompañada con un corazón limpio y un cuerpo humillado, una postura del corazón, pero también una postura física. Es de humillarnos completamente ante Él por quien Él es. Próximo, por favor. Quiero que vean este videito. Es un video, se llama Mi Primera Biblia, un video de nene chiquito. Pero habla del templo. Y para entender la adoración, nosotros tenemos que hablar de lo que es, ¿verdad?, el tabernáculo de Moisés, porque ahí están los elementos básicos de la adoración y de cómo el pueblo adoraba. Así que son unos minutitos, por favor, prestenle atención, les prometo que está chévere y así lo vamos a entender. Sí, sí, sí. Ahora, gracias, DJ. Con esos videitos uno lo ve, ¿verdad? Es para nenes pequeños, pero como que te explican las cosas en unos términos que son mucho más fáciles de entenderlo, ¿verdad? Que simplemente leer el texto y no entender qué es lo que está pasando. Pero todas esas cosas eran parte del proceso de la adoración del pueblo de Dios. Ustedes se imaginan que nosotros para poder acercarnos a Dios tuviéramos que estar sacrificando animales a cada rato. O sea, Víctor se quedaría sin ovejo. Sería un proceso bien difícil, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender todo esto para poder valorar la adoración que hoy tenemos. Porque hubo un sacrificio que fue una vez y para siempre, el sacrificio de Jesucristo. Pero esto era la realidad del pueblo, de que tenían que ir al tabernáculo. Entonces, mira, en el atrio exterior, todo el pueblo iba 7 veces al año. En el lugar santo, los sacerdotes podían entrar diariamente. Y en el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y tú sabes qué es lo que pasa aquí afuera. Vemos que va como que de más personas a ser más íntimo. Pero esto es lo mismo que pasa en nuestra vida cuando vamos metiéndonos en adoración y en la presencia del Señor. O sea, podemos quedarnos afuera, escuchar lo que está pasando en el lugar santo y no entrar hasta el lugar santísimo. Hoy todos podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. O sea, hoy no hay que quedarnos afuera, esperar que alguien más vaya por nosotros y haga algo y que ese otro después vaya, el sumo sacerdote, una vez al año para perdonar todos nuestros pecados. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, que podemos recibir el perdón de verdad, de nuestro ser, por todos nuestros pecados, por todo lo que hacemos, sin tener que hacer todo lo que el pueblo tenía que hacer en ese momento. Que también era peligroso porque se convertía en una rutina, que sabían cuándo era que tenían que ir al templo, cuándo eran que tenían que hacer lo otro. Entonces iban por su vida, el piloto automático, por ir para abajo, pero nosotros podemos tener ese mismo riesgo de quizás decir, no, pues, yo voy a la iglesia, me arrepiento, salgo, voy y hago lo mismo, voy a la iglesia, me arrepiento, salgo, voy y hago lo mismo. No es así. Yo he escuchado gente que dicen la aberración, no, pues yo voy a pecar para que el sacrificio de Jesucristo cuente. Así mismo me quedé yo. Hasta que después escuché lo contrario de una persona que decía, para mí el pecar es decirle a Jesucristo, déjame disfrutar de lo que te clavó en la cruz. Y créanme que todo lo pienso 2 veces, porque eso a mí me cambió la vida. Porque el decidir pecar, no es que pequemos porque pecamos todos los días, pero decidir conscientemente, yo voy a hacer esto aunque sé que está mal, es decirle a Jesús, déjame disfrutar de lo que te llevó a una cruz. Y menospreciamos el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuántos minutos nos quedan? 5. 5, sí. Vamos a poner, voy al video ahora. Ok, vamos a brincar para este video. Quiero que vean este video porque la palabra nos dice que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Quiero que escuchen sobre la construcción de una célula comparado con el tabernáculo. No puede ser, amigos. Este tiene que ser una de las cosas más impresionantes que alguna vez he escuchado en mi vida respecto a cómo la célula humana se parece a la estructura del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Escucha esto que me tocó investigarlo muchísimo para corroborar esta información y todo lo que aprendí revela lo impresionante que Dios es a la hora de diseñar el cuerpo humano. Ok, el tabernáculo tenía 3 áreas principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio, que era el
patio exterior estaba rodeado de una cerca de cortinas de lino fino tipo tela blanca, sostenida por columnas restringiendo y regulando el acceso al tabernáculo a su alrededor, ya que solo podías entrar por una puerta al frente. Por otro lado, la célula humana tiene lo que se le conoce como una membrana celular, que funciona similarmente como un límite que regula el acceso de lo que entra y sale, protegiendo lo que está dentro. En el atrio también se encontraba el altar de bronce, y ahí se ofrecían animales como sacrificio, y el animal experimentaba un tipo de transformación al ser consumido por el fuego. En la célula humana, esto se podría comparar a la mitocondria que quema nutrientes, y hay un proceso de transformación al convertir materia en energía. En el atrio también se encontraba la fuente de agua, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para purificarse ceremonialmente, y simbólicamente representaba la limpieza de contaminación. Esto se le compara al citosol, que es el agua que se encuentra en la célula y que con la ayuda de los lisosomas, peroxisomas y proteosomas, que son otras estructuras dentro del citosol, mantienen el ambiente celular limpio y funcional para que la célula no se ensucie ni muera. Después se encuentra el lugar santo, y ahí era un espacio donde muchas cosas estaban tomando lugar al mismo tiempo, lo cual se puede comparar con el citoplasma, donde igual están tomando muchas actividades y reacciones químicas al mismo tiempo. Y por último, se encontraba el lugar santísimo, y ahí se encontraba un velo que separaba a lo más santo y sagrado. En la célula, interesantemente, se encuentra una envoltura nuclear cuyo propósito es proteger al núcleo. Y escucha, esto se pone aún mejor. Adentro de este lugar santísimo se encontraban 2 tablas de la ley que contenían instrucciones que Dios escribió para ofrecerle a su pueblo vida abundante y enseñarles cómo comportarse para mantener esa vida, pero si las desobedecían experimentarían daño y muerte. De forma curiosa, dentro del núcleo se encuentra tu ADN, que es una molécula de doble hélice, o sea, 2 cadenas enrolladas que contienen el código con las instrucciones que Dios escribió para que tu cuerpo recibiera vida y para enseñarle a tus células cómo comportarse para mantener esa vida. Pero si por alguna razón ese código no se obedece o no se sigue correctamente, las células experimentarían daño y muerte. Queridos amigos, en 1 Corintios 6, del 19 al 20, que fue escrito hace casi 2000 años, Pablo dice: no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Qué me pueden decir de eso? Es que vemos que no hay tanta distancia en lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque lo llevamos aún dentro de nosotros. El modelo original de Dios no es que se descartó, es que se modificó, es que se reveló que ya no solamente iba a ser en un lugar, sino que el Espíritu Santo quería habitar en nosotros. Que estaba la estructura del templo, pero ahora el templo no era un lugar, ahora el templo somos nosotros. O sea que donde quiera que nosotros vayamos, llevamos la presencia de Dios. Por eso es que tenemos que adorarle a Él y estar en constante comunión. Y por eso es que cuidar de nuestro cuerpo es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Porque ¿qué pasa si nuestras células, verdad? No, si podemos recibir, ¿verdad?, enfermedades y todo esto. Pero ¿qué pasa cuando es irresponsabilidad de nosotros, que no cuidamos de nuestro cuerpo? Porque podemos recibir, ¿verdad? No estamos exentos de enfermarnos, de tener problemas con las células, con las hormonas, con todo esto. Claro que no. Eso no es lo que quiero decir, ¿verdad? A causa del pecado es que viene todo esto. Pero cuando es nuestra irresponsabilidad, ¿qué? No sé ni por qué estamos aquí. Me parezco a papi, no sé ni por qué estamos entrando ahí. Pero es que nosotros tenemos que cuidar todo lo que somos para que podamos ser lo que Dios quiere. Eso es adoración. Eso es obediencia. Eso es decirle a Dios: a mí me importa tanto que tú hayas un lugar apropiado para ti, que yo voy a cuidar de mí. Y escuchaba a Cristín de Clario, voy bien rápido, escuchaba a Cristín de Clario en estos días que estaba diciendo, una de las cosas más importantes del ser humano es aprender a amarse. Y ella dice: yo no lo estoy diciendo en el sentido humanista, de que me amo y yo estoy por encima de todo el mundo. No, es que yo tengo que estar bien para amar a los demás como a mí mismo. Es saber que yo necesito amar a Dios sobre todas las cosas y que necesito tener amor propio, de conocer qué es lo que está mal en mi cuerpo, qué es lo que está mal en mi mente, qué es lo que está mal en mi ser, y reestructurarlo y buscar las ayudas necesarias para poder cumplir los mandamientos, poder amar a mi prójimo. Porque ella sufrió depresión postparto, ella no se amaba a ella y no amaba a nadie a su alrededor, por algo que estaba fuera de su control, pero cuando buscó las herramientas adecuadas, lo recibió. Eso es adoración. Es obedecer, que Dios me dio un mandamiento, lo tengo que obedecer. Tengo que ir, tengo que buscar ayuda.
pues lo voy a hacer porque tengo que obedecer ese mandamiento. Rapidito, eso me trae recuerdos que desde muy pequeñita que pasábamos por el proceso de que mi mamá tuviera convulsiones. Algo que siempre me testificó es que cuando venía ese proceso, mamita comenzaba a orar y a adorar. Nosotras muy pequeñas, ella decía, no me metan las manos a la boca, pero algo que nos llevó también es que era rogarle a Dios, vivirlo. Y nosotros podíamos ver cómo el Señor, ella se lastimaba su lengua porque ella se mordía, pero cómo Dios la guardaba. Y eso que tú dices no era fácil porque teníamos que seguir adorando y alabando a un Dios. Y mi mamá nos decía, no porque yo lo haga, ustedes tienen que vivir y conocer quién es Dios. Y eso fue lo que me fue, desde pequeña fui diciendo, Señor, ok, pero mi mamá tenía que obedecer a tomarse un medicamento y ella creía que Dios le iba a sanar. Pero no era en el momento de ella, pero ella tenía que obedecer y todas las semanas teníamos que ir a la farmacia y comprar Dilantin 100 y original, no se sustituía. Y como niña yo decía, Señor, pero tú eres Dios. Señor, pero hay que ir a tu casa. Señor, pero tenemos que ir al área y me ponía muy tensa que ella fuera a convulsar de camino. Y como Dios siempre nos libraba. Y es que yo podía entender que era el Dios que ella, aún en su proceso, obedecía, costaba, porque hermano, una convulsión fue bien fuerte que por poco su lengua ya la picaba completamente, pero Dios la guardó. Y yo podía estar en momentos dados pequeñas en unos moles y veía cómo personas le daban unas convulsiones, tremendas convulsiones. Y yo decía, Señor, gracias, porque dentro de todo mi mamá no es así. Y esa fue la vivencia que te puedo decir, costó obedecer en el sentido, olvídate, Señor, yo cúbrela, guárdala, cuando se caía, cuando... Y el cuidado de Dios, yo lo vi. Así que Dios, y en su momento, ¿verdad? Para completarlo correctamente, en su momento le plació sanar la promesa que había dado. Y se acabaron las Dilantin en original. Eso es, así mismo es. Es que nosotros tenemos que ser responsables hasta, ¿verdad? Donde nuestra humanidad no lo permita y lo demás, confiárselo al Señor. Pero nos hemos quedado en el mismo medio de lo que es la clase. Esto es para que vengan para la próxima. Para que vengan para la próxima clase. Porque ahora vamos a profundizar en qué significaban todos estos elementos y eh, cómo se llevaba la adoración como tal. Esto era la introducción, ¿verdad? Para ver los elementos que están, pero ahora vamos a entrar profundo en lo que era la adoración del pueblo y cómo eso se transforma luego del sacrificio de Jesucristo. Así que estamos, ¿verdad? Con los fundamentos. Esto es una clase otra vez introductoria en un nuevo tema. Así que nada, gracias. El challenge se lo envío por el grupo. Los que no estén en el grupo, pues me avisan para añadirlo.